Gracias por estar con nosotros en Salud Digital. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema, podríamos decir, preocupante, porque vamos a hablar de una enfermedad que el 50% de la población sexualmente activa la padece. Y nos referimos a las enfermedades de transmisión sexual versus ozonoterapia, la famosa ETS. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Son aquellas enfermedades que se transmiten a través de la relación sexual, ya sea de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, o una enfermedad que se transmite de hombre a hombre. Estas enfermedades son muy comunes, principalmente en los últimos años, que hay muchos factores que han influido para que esta enfermedad ocupe el 50% de la población sexualmente activa. Dentro de ellos están lo que es la promiscuidad sexual, la prostitución, la globalización, la droga. Todos estos vicios van a contribuir, el tipo de libertad que tiene la población, principalmente la persona jóvenes. Aún siendo estos datos estadísticos tan altos, es decir, que el 50% de la población sexualmente activa padecen de enfermedad de transmisión sexual, muchos de estos casos no se manifiestan. ¿Por qué? Porque varias de estas enfermedades son asintomáticas y por eso las estadísticas no se reflejan, ¿no? Porque muchas de estas enfermedades son asintomáticas. Dentro de ese grupo de enfermedades está en la primera línea el virus del HIV, el virus del papiloma humano, que una gran población de gente joven, menos de 30 años, lo padecen. Sin embargo, si no es por accidente, no se diagnostica, porque en la mayoría de los casos el virus del papiloma humano cursa sin sintomatología. Además de lo que es el VIH, SIDA y el virus del papiloma humano, nosotros podemos hablar que dentro de la enfermedad de transmisión sexual está la gonorrea y la sífilis, que los países bien desarrollados, como el nuestro, en vía de desarrollo, era la preocupación que nosotros teníamos antes de la aparición del VIH-Sida. En República Dominicana, específicamente en República Dominicana, que es donde estamos transmitiendo este programa, en la década del 70, la década del 80, hasta la aparición del VIH-Sida,
y en los últimos años la proliferación o la epidemia, podríamos decir, del virus del papiloma humano, nuestra preocupación eran principalmente la sífilis y la gonorrea. En menor caso, el chancroide, otras enfermedades que los organismos internacionales han incluido, como es la monilia, la tricomona, esas enfermedades no eran tan preocupantes a finales de la década del 70 y al principio de la década del 80. Nosotros nos preocupamos principalmente por la gonorrea y la sífilis. Ya cuando aparece el SIDA, ya se toma a nivel mundial, se iniciaron a tomar medidas para promover, orientar y educar, y principalmente medidas preventivas para evitar el contagio del VIH-Sida. Y muchas, inclusive recordamos que se vio como una disminución de estas dos enfermedades, de la gonorrea y la sífilis. Las personas empezaron a tomar, tenían temor de contagiarse del SIDA, por ende se cohibieron de tener relación, la promiscuidad disminuyó, el uso de medidas de prevención para evitar la enfermedad contribuyó a que disminuyera aparentemente. En los últimos años ha vuelto nuevamente a aparecer la gonorrea y la sífilis. Inclusive en algunos países la gonorrea como resistente a los antibióticos convencionales, aún teniendo los países como el nuestro ya medicamentos antibióticos de la tercera generación resistentes a esta bacteria, el gonococo, a los antibióticos convencionales. Y esta enfermedad, que es una enfermedad que produce malestar, fiebre, disuria, a veces hasta poliuria, mucho dolor, sangrado al orinar, tenesmo, puede producir en este paciente. Uno de los problemas es que con el tiempo esas pacientes que padecieron, por ejemplo, en la década del 70, 60, y se trataron la gonorrea con los antibióticos convencionales, una botella en República Dominicana, una mama juana, le preparaban, o se ponían una inyección, y esto vino a producir después una de las complicaciones que produce la gonorrea, una prostatitis resistente a los antibióticos como consecuencia de eso. La sífilis, nosotros sabemos que el Treponema pallidum es que la produce, puede presentar un sinnúmero de lesiones, de manifestaciones, pero uno de los que llama mucho la atención es las lesiones que produce en las áreas genitales. Una lesión como si fuera una úlcera, y eso llama la atención con inflamación de los ganglios de la región inguinal. Tanto en el hombre como en la mujer puede producir esta enfermedad, esa sintomatología. Nosotros traímos algunas imágenes que ustedes podemos verlas, señor director, por favor. Ustedes ven, por ejemplo, aquí
a la derecha cómo hay en el pene de este paciente una lesión, como si fuera una úlcera. En mi campo decíamos como si fuera un nacido. La anterior, por favor. En el caso de la mujer, nosotros podemos ver que la gonorrea tiende a presentar una expulsión por vía del caño de la orina en el hombre y en la mujer. En la mujer, entonces usted ve una secreción amarillenta, como si fuera un pus. Ese es uno de los síntomas que puede producir esta enfermedad. Esta imagen que nosotros traímos aquí, vemos una mujer embarazada, porque el Treponema pallidum, que es el que produce esta enfermedad, la sífilis, puede atravesar la barrera placentaria y producir una sífilis al futuro recién nacido. Ustedes saben las diferentes etapas de la sífilis, que puede haber una sífilis primaria, secundaria y terciaria, con las consecuencias que puede producir hasta parálisis, una enfermedad parecida a Guillain-Barré en los pacientes cuando tienen una sífilis a nivel terciario. Otra de las imágenes, aquí estamos viendo la epidemia del siglo pasado y la epidemia de este siglo, porque continuamos inclusive con los casos aumentando a nivel mundial. Esto no solamente en países en vía de desarrollo, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando que alrededor de 6 millones de personas se contagian todos los años. 6 millones de personas, es decir, más del 50% de la población dominicana. Aquí estamos viendo uno de los síntomas que puede presentar el virus del papiloma humano, y es una de las causas de las manifestaciones que llama la atención al paciente, porque decíamos al inicio que por accidente es que la mayoría de las mujeres se dan cuenta que tienen la presencia del virus del papiloma humano cuando van donde el ginecólogo, y el ginecólogo le toma una muestra de Papá Nicolau y el patólogo le reporta al ginecólogo en los resultados del Papá Nicolau hay cambios cervicales relacionados con la presencia del virus del papiloma humano. Y luego es que el médico entonces envía a hacer una prueba para en realidad saber si esos cambios que se producen a nivel cervicouterino son producidos por la presencia del virus del papiloma humano. Pero cuando aparecen estas lesiones, que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte de la anatomía del cuerpo, estos condilomas acuminados, que son como si fuera un ramillete de uva, así mismo lo describen algunos autores, puede aparecer en el introito de la vagina de la mujer, puede aparecer entre piernas de la mujer o del hombre, puede aparecer en el prepucio, en el glande, en los testículos del hombre, y puede aparecer en la boca, en la comisura labial, y puede aparecer inclusive, hemos tenido pacientes que aparecen en las manos. Y las personas que tienen relaciones anal pueden aparecer dentro del tubo digestivo, en el introito del ano y todo el recto. Puede aparecer esta lesión cuando la persona tiene relación por vía anal, ya sea hombre-mujer o hombre-hombre, puede aparecer esta lesión. La preocupación de esta enfermedad fundamentalmente
no es estas lesiones que ustedes están viendo en pantalla, porque estas lesiones con tratamiento sencillo, tratamiento inclusive casero, pueden eliminarse con una criocauterización, con un biturí, se pueden eliminar esta lesión. El problema del virus del papiloma humano es la relación que tiene con el cáncer cervicouterino y la relación que tiene con el cáncer anorretal y las relaciones que tiene con cáncer de pene. Hay una relación que habla que alrededor de los 14 a alrededor de 20 años, con la presencia del virus del papiloma humano, esa mujer o ese hombre puede padecer de cáncer cérvico-uterino. Por eso lo recomendable es que el paciente acuda a un facultativo para que si aparecen cambios relacionados con el virus del papiloma humano, la pareja se ponga en tratamiento, ya sea, es decir, tanto el hombre como la mujer deben acudir al tratamiento de esta enfermedad. Aquí estamos viendo una imagen con esta imagen son característicos de la secreción que puede, la lesión y la secreción que puede producir tipo de enfermedad. Por ejemplo, esto puede en el introito, en los labios mayores y en el introito de la vagina. Ustedes ven cómo esa coloración, esa inflamación y además esas secreciones y lesiones que aparecen en el introito, exacto, gracias por ponérmela un poquito más cerca, puede darse por unas clamidias que puede producir, se puede producir en esta mujer, y esos glandes de los hombres, ven cómo sale esa secreción en el pene de estos pacientes. Son enfermedades que presentan este tipo de sintomatología. Aquí estamos viendo, mire cómo estas lesiones se manifiestan a nivel de la piel y a nivel de la boca. Es decir, que no hay una parte de la anatomía del cuerpo que estas enfermedades no puedan tocar. Tocan desde la área aquí en la boca, en la piel, pero también pueden afectar la vía digestiva. No solamente se limita a lo que son los órganos genitales. De las lesiones, cuando hablamos de enfermedades como el VIH, SIDA, ya es una enfermedad que afecta el sistema inmunológico y puede confundirse con cualquier tipo de patología. La sífilis, estuvimos hablando de ella. Aquí estamos viendo las lesiones que se puede producir a nivel de estas enfermedades, que son capaces de traspasar lo que es la barrera placentaria, y por eso estas enfermedades, tanto la sífilis como el VIH-Sida, son capaces de eso. En los últimos años tenemos la ventaja de que si nosotros tenemos una paciente con VIH-Sida y está embarazada, pues a través de tratamiento, medicamentos, podemos evitar que ese niño se transmita la enfermedad. Si podemos tener ya en esta época niños
de mujeres que tienen la enfermedad del VIH-Sida sano. Que antes nosotros teníamos el inconveniente que no podíamos tratar a ese niño dentro, es decir, tratar a la mujer para que evitar que esa enfermedad fuera capaz de transmitirse a través de la vía placentaria, pero ahora no se puede evitar eso. Por eso es recomendable los chequeos prenatales, y una de las pruebas que está dentro del protocolo de la rutina, como decimos nosotros los médicos, es la prueba del VIH, que se le debe hacer a todas las mujeres que están embarazadas. Vamos a ir a una pausa comercial, y cuando regresemos continuamos hablando sobre enfermedades de transmisión sexual versus ozonoterapia. Gracias por continuar en Salud Digital. Hoy estamos hablando sobre enfermedad de transmisión sexual versus ozonoterapia. Tenemos que hablar de lo que son los herpes genitales, que es en los últimos años también ha ido exacerbando la presencia de los herpes, tanto el virus del papiloma humano, que son virales, como los herpes genitales, que es muy frecuente este tipo de patología. Tiende a producir unas lesiones a nivel de los órganos genitales, puede producir en cualquiera de ambos sexos, y una de los inconvenientes que tiene este herpes, que son resistentes a los tratamientos convencionales, y aún las cargas virales tienden a bajar a veces cuando se ponen con los tratamientos convencionales, pero tiene que hacer ciclo de esta enfermedad y regresan nuevamente. Otra de las enfermedades que nosotros no podemos dejar de mencionar es la hepatitis B, que es una de las enfermedades de transmisión sexual que también ha estado en aumento en los últimos años, y con la consecuencia de esta enfermedad es los problemas que tiende a producir una infiltración grasa, una cirrosis hepática y al final cáncer a nivel hepático. Esta es una enfermedad que no solamente se transmite por lo que es
la vía de la transmisión sexual, sino que también tienen otra vía, y por eso ustedes ven estas imágenes que estamos poniendo aquí, que puede transmitirse por esto que está muy de moda, ¿verdad? Lo que son los tatuajes, esto que está muy de moda en los últimos años a nivel global, en cualquier parte del mundo, el país se había desarrollado, y lo que es la transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea ha ido disminuyendo porque, por ejemplo, en nuestro país, en la década del 70, 80, toda la sangre que se transfundía aquí no se le hacía ninguna prueba. A partir de una ley que prohíbe la transfusión de sangre sin previamente hacer una evaluación al donante de sangre y también al que va a recibir la sangre, antes de recibirla, en los hospitales, en la clínica, se le hacen la prueba. Esa forma de transmitir este tipo de enfermedad ha disminuido, podríamos decir, en más de un 95%, podríamos decir, si no es muy bajito, porque después que se toma la medida en los bancos de sangre de hacer la evaluación al donante y en los centros hospitalarios, antes de transfundir al paciente, hacerle otra prueba a la misma sangre, las posibilidades son muy mínimas para transmitir este tipo de enfermedad a través de las transfusiones de sangre. Esta es una enfermedad que se manifiesta con todas las características de una hepatitis: ictericia, tinte amarillento de los ojos, de la piel, malestar general. Puede producir cualquier cuadro de la hepatitis, un abdomen globoso, ascitis. Todo esto puede manifestarse, este tipo de enfermedad, con su complicación, como decíamos nosotros: infiltración grasa, una cirrosis hepática y cáncer a nivel hepático. Todas estas enfermedades, nosotros podemos tratarlas con tratamientos convencionales y la ozonoterapia. Cuando nosotros hacemos una mezcla, por ejemplo, en el caso del VIH-Sida, una mezcla de los tratamientos convencionales, los antivirales y la ozonoterapia, los resultados son maravillosos. La carga viral de estos tipos de enfermedades que son virales, por ejemplo, tanto el virus del papiloma humano como el herpes genital, el mismo VIH-Sida, lo hacemos unas mezclas de los tratamientos convencionales y la ozonoterapia, los resultados son maravillosos. Nosotros en estos pacientes le producimos una disminución de la carga viral. La carga viral en el virus del papiloma humano y en la hepatitis va a disminuir en más de un 80%. ¿Qué se va a reflejar eso en el paciente? Mejor calidad de vida. La posibilidad de presentar sintomatología son casi nulas, y la posibilidad de transmitir la enfermedad se minimizan a su mínima expresión. O sea, son de las ventajas que se tienen cuando aplicamos el ozono a este tipo de enfermedades. En la gonorrea y en la sífilis, que son enfermedades no son producidas por virus, está demostrado que el ozono es un potente analgésico, antiinflamatorio y bactericida, es decir, va a matar los virus, los hongos y la bacteria, y por eso nosotros podemos aplicarla en los pacientes que tienen gonorrea y que tienen sífilis con resultados maravillosos. Es decir, que todas estas enfermedades nosotros las podemos tratar con la ozonoterapia y los resultados son maravillosos. ¿Cómo nosotros podemos aplicar el tratamiento a los pacientes con estas enfermedades? Va a depender cada uno de qué tipo de enfermedad. Si es, por ejemplo, el virus del papiloma humano, nosotros aplicamos vía suero ozonizado, autohemoterapia mayor y menor y insuflación rectal. Igual nosotros utilizamos para los pacientes que tienen el VIH-Sida, utilizamos estas técnicas
para aplicarla en esa enfermedad. En las cándidas, la moniliasis también nosotros utilizamos estas mismas técnicas. En la gonorrea nosotros podemos utilizar los sueros ozonizados, pero también nosotros utilizamos lo que es la vía uretral, es decir, aplicamos ozono por la vía por el caño de orina, como decimos nosotros, por la vía uretral. Aplicamos, dependiendo el peso y el peso del paciente, aplicamos de 100 a 200 cc por vía vesical, con resultados maravillosos. Esta técnica que ustedes están viendo aquí es una técnica que nosotros la utilizamos en todos los pacientes, porque esta técnica nos va a contribuir, una técnica descubierta en el 35-36 por Per allá en Alemania, nos va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico de estos pacientes. Cuando tenemos un sistema inmunológico fortalecido, tanto las agresiones externas como las internas, pues el organismo la puede rechazar. Gracias y será hasta nuestro próximo encuentro.